Ahora vamos a comenzar entregando algunas herramientas matemáticas que nos van a ayudar a comprender mejor los cálculos que se van a realizar posteriormente en el capítulo 4 que tienen relación con bonos del tesoro. Entonces esto podríamos llamar algunas explicaciones intermedias que nos van a ser muy útiles no solamente en estos tópicos, sino que en muchos más. Y vamos a tocar uno tan fundamental como el de la derivada. Si entendemos bien o nos familiarizamos bien con lo que es una derivada, al menos en términos algebraicos, quizás no caigamos tanto en la explicación gráfica por el momento, no es tan necesario, pero sí vamos a necesitar entender sus componentes en la expresión algebraica y lo vamos a hacer de una forma más práctica. Vamos a recurrir al ejemplo del cuerpo en caída libre, un cuerpo que no encuentra resistencia, por lo tanto, toda la velocidad y aceleración del cuerpo en caída está explicada por la gravedad. ¿Ya? Entonces, haciendo mediciones de este cuerpo en caída libre, ¿cierto? Haciendo mediciones de este cuerpo en caída libre, se logra registrar que en el segundo 1 avanza 4.9 metros. Y después viene la pregunta intuitiva, con respuesta intuitiva también, pero errónea, que sería ¿qué ocurre en el segundo 2? Intuitivamente se podría decir, duplicamos lo que se desplazó el cuerpo en caída libre en el primer segundo para el segundo, pero para el segundo valga la redundancia, o el segundo 2, pero sería incorrecto porque no estaría recogiendo la aceleración del cuerpo en caída libre que no encuentra resistencia en el aire o en ningún otro obstáculo. Entonces lo que termina ocurriendo en los registros, esto es solamente mediciones, ¿cierto? Matemática aplicada, entonces nos diría que lo que termina ocurriendo es que esto se multiplica por 4. Ya vamos a ver el patrón de los registros. Primero vamos reconociendo los datos disponibles. Entonces, si esto es por 4, la forma rápida de calcular esto sería entenderlo como 50, sería 200, le quitamos 4, sería 196 y ponemos la coma, ¿cierto? 196 y ponemos la coma. Y ahí estaría, entonces, en el segundo 2, dijimos por 4, vamos a poner el factor acá. Acá fue, y esto podría ser nuestra unidad de desplazamiento. Unidad, es decir, cuánto avanza, esto es espacio, distancia. La unidad básica de desplazamiento. Acá vamos a tener la unidad de tiempo, ¿sí? Vamos a decir desplazamiento. Y acá vamos a tener el factor que nos explica este dato, el registro de cuánto avanzó el cuerpo en caída libre. En el segundo 3, y aquí ya podemos ir anticipando el patrón, esa unidad básica o esa unidad del segundo se va a multiplicar por 9. Nuevamente hacemos el ejercicio de asumir que esto fuese 50, ¿cierto? Y 5 por 9, 45. Como es 50 es 450. Le quitamos 9 en este caso. A 450 nos quedaría 441. 441, entonces agregamos la coma y ahí estaría. Esos serían los metros recorridos. Acá el factor era 1, acá el factor era 4, acá el factor es 9. Ya vamos viendo un patrón. Vamos a hacer el último dato para consagrar el patrón, sería qué ocurrió en el segundo 4. Y entonces ahora vamos a multiplicar por 16 nuevamente. 5, quizás aquí me demore un poco más, sería 5 por 10. Bueno, 500 en este caso, porque es por 10, 50 por 10, ¿cierto? 500. Y 50 por 6, 5 por 6 son 30, 300, 500 sería 800, si no me equivoco. 800, y le tenemos que quitar 16 a 800, y nos quedarían 700, creo que está bien. Nos quedarían 784. No, está bien. Lo hice mal. Sería 50 por 10, son 500. Y después ese 50
por 6, lo hice por, ya, y ese 50 por 6 es igual por 6, 30, 300 me da, 300 más 500, bueno, para no interrumpirnos esto con cálculos mentales, vamos a hacerlo más rápido, sería 4 por 9 por 16, porque me está dando mal, 784, estaba bien, entonces 784, y entonces la coma va, estaba bien, súper. Y entonces, teniendo esto, que sería por 16, ya tenemos los 4 registros y aquí es donde encontramos el patrón. ¿Qué patrón es esto? Esto es básicamente el cuadrado de esto. El cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 2 es 4, el cuadrado de 3 es 9 y el cuadrado de 4 es 16. Entonces lo que estamos viendo es que elevando al cuadrado la unidad de tiempo, que en este caso son los segundos, nosotros obtenemos el factor que multiplica la unidad de desplazamiento. Y esto entonces lo podríamos formalizar de alguna forma, valga la redundancia, y la formalización nos tendría que responder la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué? En principio lo que nos estábamos preguntando es qué pasaba entre el segundo 0 y el segundo 1. Eso, ¿cierto? Y la respuesta teórica entonces sería eleva al cuadrado de eso, eleva eso al cuadrado y multiplícalo por la unidad de desplazamiento, la básica, que es 4.9 metros. Esa unidad la tenemos registrada y la usamos, ¿cierto? La usamos en cada una de estas mediciones. Entonces después yo me preguntaba qué pasaba en el segundo 2. Me decía la fórmula, multiplica eso al cuadrado, ¿cierto? Esto al cuadrado y multiplicarlo por la unidad básica que daba eso. Y así sucesivamente. Pero después nosotros podríamos preguntarnos, ya, pero ahora yo quiero saber qué pasa entre el segundo 3 y el 4. Entonces no es la misma fórmula que partir del segundo 1, sino que ahora vamos a ir directamente desde el segundo 3 al segundo 4. Y entonces la respuesta estaría en formalizar esto. Y lo que vamos a hacer entonces es decir, teóricamente tenemos dos puntos, ¿cierto? O dos, en este caso son dos momentos, porque son dos unidades de tiempo distintas. Tenemos el primero, que es el inicial, puede ser este 3, puede ser este 2, puede ser este 1, puede ser el 4, puede ser cualquiera. Entonces en términos formales le vamos a asignar una letra. Vamos a tener el primer tiempo, bueno, inicialmente llamémosle T1. Y queremos saber qué pasa con respecto al segundo tiempo, ¿cierto? Y a ese le vamos a llamar T2. Pero nos podríamos ahorrar esa formalización llamándole al primer periodo, al primer tiempo, en este caso 3 para nuestro ejemplo, le podríamos llamar simplemente T al primero, y al segundo le podríamos llamar T más algo. T más qué vamos a decir H. Entonces, podríamos simplemente hacer la resta, y tendríamos que T más H menos T estaría recogiendo la diferencia entre este segundo, que es T, y el siguiente, que es T más H. Y esa diferencia, entonces ya nos está evidenciando la diferencia entre T1 y T2, ¿cierto? Y sin apelar al subíndice en este caso, sería de una forma así. Pero nosotros queremos saber la fracción, la fracción de esta diferencia explicada por esa distancia, que en este caso es una distancia temporal, se podría hacer en términos espaciales sin problema. Entonces queremos dividir esto por esa h. Y nosotros ya hemos visto anteriormente, vamos relacionando al tiro esto para no desviarnos demasiado de cuál es el foco de esta explicación, y nosotros ya hemos visto que fundamentalmente una derivada es algo así. Si tenemos un eje de coordenadas y por ejemplo tenemos una función f que tiene ese recorrido, ¿cierto? Y este es el eje y, este es el eje x, y nosotros trazamos dos puntos, un punto, otro punto. Entonces lo que queremos medir es esta pendiente, ¿cierto? Y esta pendiente va a estar explicada por la distancia entre ese punto en el eje y este, y a su vez entre este punto en el eje x y este, ¿cierto? Y cómo eso podemos calcular, por ejemplo decimos este va a ser y2 y este va a ser y1, y podemos decir este es x2 y podemos decir este es x1,
Y entonces vamos a ver que esa pendiente la podríamos formalizar como la razón entre los dos, y ahí sacamos la pendiente, ¿cierto? La razón entre entre este tramo y este otro. Y entonces sería I2 menos I1 partido por X2 menos X1. ¿Cierto? Y ahí estaríamos calculando esa pendiente. Después la podemos achicar para llegar al concepto de derivada, pero en principio es eso. ¿Cierto? Y entonces nosotros podemos llamar a esta distancia, todo lo que está acá, podemos entender que es la función, nos refleja la función, ¿cierto? De fx. Y todo lo que está abajo nos reflejan los puntos x de esa función, ¿cierto? Y entonces si lo entendemos ahora de esa forma, lo que estamos haciendo acá, al calcularlo con y, que lo podríamos llevar a formalizarlo con la función y con el punto de la función, entonces lo que estamos haciendo aquí es ese I2, ¿cierto? Sería x más h menos fx, todo esto partido por los puntos, que sería x más h nuevamente. O sea, es el mismo razonamiento que hicimos acá. T más h, que era tiempo, menos el tiempo anterior. Y acá, en términos de tramos, de trazos, ¿cierto? O de rectas, es arriba lo llamamos función porque el eje Y nos mide la función, y en el eje de las abscisas o de X vemos los puntos de X, ¿cierto? Los valores de X. Y es el mismo razonamiento, ¿cierto? Eso que tenemos acá es lo que tenemos. Pero lo de abajo no se parece. Arriba se parece, solo que está expresado en términos de funciones y acá está expresado en términos de tiempo y distancia, ¿cierto? Pero acá abajo es lo mismo, porque si tenemos h, acá simplemente cancelamos el x positivo con el x negativo, nos va a quedar h. Entonces de ahí esta explicación. Esta que es aplicada, ¿cierto? Que es experimental, va a conducir a lo mismo. Entonces, continuando con este ejemplo, vamos a decir, nosotros sabíamos que esto era para formalizar simplemente que pasaba entre un segundo y el otro, y le hacíamos razón de h porque queríamos explicarnos ese cambio o esa distancia entre un punto y otro, en términos temporales en este caso, en términos espaciales en este, o en términos de coordenadas. Entonces queríamos saber lo que pasaba entre uno y otro, pero explicado en esta razón, ¿cierto? Ya podemos asumir que este número puede ser un número demasiado pequeño y nos estaremos preguntando ya no solo lo que pasa entre el 3 y el 4, sino que podríamos avanzar en términos de décimas de segundo, después centésimas de segundo o milésimas de segundo, y podríamos preguntarnos qué es lo que pasa en la última milésima de segundo con respecto al segundo 4. Ya no estaríamos en 3. Esto ya no sería 3. Esto sería 3 con todos los segundos, con todas las milésimas que recorre hasta acá, 1000, serían 999 milésimas más, ¿cierto? Sería ese. El 4 seguiría siendo 4. Entonces estaríamos midiendo un cambio muy pequeño, una distancia muy pequeña recogida por ese h. Entonces ahora podemos aplicar, como acá nosotros encontramos la regla del cuadrado, podríamos aplicarla acá. Porque ya sabemos que esa regla rige el comportamiento de estos cálculos, ¿cierto? La experimentación nos dijo que pasaba eso. Entonces lo que tendríamos que hacer acá es hacer álgebra solamente ahora. Y podríamos decir, esto es cuadrado de binomio, que sería t al cuadrado más 2t h más h cuadrado, y el otro lo copiamos tal cual, t cuadrado partido h. Y entonces, ¿qué podríamos hacer arriba? Tenemos un t cuadrado positivo y tenemos un t cuadrado negativo, que se van. ¿Qué es lo que nos está quedando? Vamos a hacer todo acá. Nos queda 2 de h más h partido h. Y acá podríamos considerar lo siguiente. Y por razones de tiempo vamos a revisarlo en el siguiente video.